Bienvenidos por estar nuevamente participando el día de hoy en uno de los Smart Talks. El día de hoy tenemos un tema súper interesante que en realidad es uno de los temas en los que más venimos tratando de evangelizar, por así decirlo, que es el encontrar la utilidad a la inteligencia turística para el desarrollo de nuestros destinos turísticos. Mi nombre es Cristian Arteaga, soy el director de Smart Tourism and Hospitality Consulting. Smart es una red colaborativa de innovación en turismo. Trabajamos a través de un modelo de alianzas con diferentes organizaciones, instituciones, empresas, tanto académicas como además empresas de tecnología y otras que el día de hoy tenemos también el gusto de contar con algunos de ellos. Quiero dar la introducción a este evento, empezando a presentar a Rafael González, socio fundador y director de Vivencial Value. Rafael está conectándose desde Barcelona en este momento, tiene un enfoque muy fuerte en todo lo que es el business management, marketing y todo lo que son los servicios relacionados a lo que es la información y la data. Tiene más de 15 años de experiencia, además es un pionero dentro de lo que es el trabajo en la reputación online de las empresas y destinos turísticos, y viene trabajando muy fuertemente en temas de innovación. En los últimos años ha venido emitiendo una cantidad increíble de reportes, sobre todo sobre la realidad de destinos europeos, latinoamericanos, y que han servido de mucho, sobre todo para precisamente medrar dentro de lo que es esta gran industria utilizando la información turística. Por otro lado, nos acompaña también el día de hoy Rayane Ruas, fundadora y CEO de Springdaos. Springdaos es una empresa brasilera, sin embargo Rayane se conecta en este momento desde Portugal. Rayane tiene un doctorado en turismo en la Universidad de Aveiro, en Portugal, y además es magíster en el SET, y también es investigadora del Laboratorio de Estudios en Turismo y Sostenibilidad. Tiene también una experiencia similar a Rafael, alrededor de 15 años de turismo, trabajando en el sector público, privado, realizando análisis de datos. Ahora Rayane nos contará también porque está trabajando y ya lanzando un libro que ha desarrollado sobre inteligencia turística, que seguro nos va a comentar un tanto ahora en adelante. Y finalmente nos acompaña Leonardo Baghini, cofundador y CEO de Playtour. Playtour, una empresa interesantísima que nos hace una propuesta de gamificación, pero al mismo tiempo de poder trabajar la recopilación de datos e información en ese proceso de experiencias que se van desarrollando precisamente en este híbrido que presenta la tecnología y la presencialidad en el desarrollo. Leonardo tiene más de 10 años de experiencia y es especialista en desarrollo de información, trabajado con equipos sobre todo orientados a la planificación inteligente de juegos y destinos y la gestión de proyectos. Hay un dato interesante que tiene Leandro, que lo comentaba antes a mis colegas aquí presentes, que Leandro además tiene una experiencia dentro del ámbito de salud mental, lo cual le ha servido muchísimo para poder orientar el desarrollo tecnológico y el tema de gamificación y experiencias dentro de un concepto bastante innovador. Bienvenidos ustedes, muchas gracias por estar con nosotros y bienvenidos a toda nuestra audiencia que se conecta de diferentes partes de Latinoamérica. Tenemos en este momento también la transmisión en vivo en LinkedIn, por si desean ustedes también compartir los enlaces con los colegas. Nada, darles la bienvenida nuevamente. Rafael, voy a cederte en este momento la palabra para que comentarnos un poco también sobre tus experiencias y lo que nos has preparado para el día de hoy. Gracias. Pues gracias, Cristian, un placer. Voy a compartir pantalla para intentar no hurtar ni un minuto luego a mis compañeros, a Leandro y a Rayane. Un placer volver a compartir reflexiones en este formato, en las Smart Talks. Habíamos tenido ya oportunidad hacía ya, yo creo que ya 1 año y medio, con lo cual, Cristian, gracias de nuevo. Es un formato muy interesante y es un contenido muy interesante. Como bien introducías, vamos a hablar de datos, pero vamos a hablar de datos con vocación de que sean útiles, con vocación de que sirvan para la toma de decisiones, en nuestro caso con una obsesión que es reforzar la competitividad y la sostenibilidad de nuestros destinos.
había una reunión también. Aunque Cristian, sí, dis- ya han cerrado el micro, no te preocupes, Cristian. Cristian hacía Eso, una pequeña... discúlpame, Rafa, solo recordarles a los participantes colaborarnos suprimiendo sus audios y otros medios que puedan generar interferencia en estas charlas. Discúlpame, Rafael, era Sí. importante comentarlo. Gracias. Por supuesto. Pues muy brevemente, para complementar la introducción, la amable introducción que nos hacía Cristian, yo os estoy hablando desde Barcelona, una empresa con sede en Barcelona, nacida en Barcelona, que lleva más de 15 años trabajando en el ámbito de la innovación e inteligencia turística, con una obsesión, y es que mis clientes, que son fundamentalmente entidades de gestión de destinos turísticos, pues refuercen dos palancas como es la competitividad y la sostenibilidad de su propuesta de valor en el sector turístico, ¿no? Y durante todos estos años, pues haber trabajado con los mejores nos ha permitido también pues, estar en algunos foros de máxima relevancia. Por ejemplo, el clúster de tecnologías turísticas, fundado en la región de Cataluña, uno de los polos turísticos más importantes, ya no de España o de Europa, sino que en algunos sectores y algunos segmentos líder a nivel mundial, antes de la pandemia y poco a poco recuperando ese liderazgo. Y también en el contexto de eso que muchos de los que hoy nos acompañáis conoceréis, que es el concepto de los destinos turísticos inteligentes, y somos miembros colaboradores de la red de TI, que seguramente también como colegas en Latinoamérica estáis escuchando últimamente, porque hay un cierto consenso en que es un modelo de éxito y de esa manera se está extendiendo en muchos países. En esos contextos trabajamos específicamente para gestores de destinos en un ámbito muy concreto, que es con tecnologías y metodologías propias. Localizamos, capturamos, procesamos y ponemos en valor gran cantidad de información que está fundamentalmente en el canal digital. Y eso lo transformamos en datos analizados, datos visualizados, datos que utilizan los gestores de destinos para tomar decisiones más acertadas, ¿no? Eso es a lo que nos dedicamos, pero nos parecía que dedicar estos 15 minutos a alejarnos de la realidad de Latinoamérica pues tenía poco valor, con lo cual lo que hemos hecho es justo lo contrario. Ya nos explico más a qué nos dedicamos y os enseño específicamente qué es lo que hacemos con 3 capas específicas e inéditas. Vamos a presentar algunos datos que no habíamos presentado nunca y que se han procesado muy recientemente, y hoy los vamos a poder compartir, sobre 3 capas específicas de datos masivos del canal digital de destinos de Latinoamérica. Y lo hemos hecho cogiendo un poco como excusa la experiencia alojativa. Hemos cogido alojamientos y os los vamos a explicar a partir de datos masivos del canal digital en 3 fases del ciclo del viaje. Los vamos a explicar en términos de cómo explotar y cómo estamos explotando datos de valor en la fase de búsqueda, datos de valor en la fase de decisión y reserva y datos de valor en la fase de fidelización, prescripción, satisfacción de nuestros clientes, ¿no? Con lo cual, os voy a explicar estos 3 casos, insisto, y veréis ahora totalmente adaptados al mercado latinoamericano. El primero de ellos, tendencias de búsquedas en el canal online. ¿Qué es lo que pretendemos responder con este ejercicio de datos? Pues lo que pretendemos es identificar cuáles son las motivaciones, cuál es el nivel de interés que las audiencias potenciales están manifestando en su actividad de búsqueda. Aquello que buscamos en Internet es sintomático de aquello que nos interese, de aquello que vamos a querer reservar. Con lo cual, el ejercicio es conocer con precisión, por ejemplo, cómo se está buscando un servicio turístico tan concreto como es el hotel. ¿Cómo se está buscando hotel desde Chile? ¿Cómo se está buscando hotel desde Perú? ¿Cómo se está buscando hotel desde Brasil? ¿Cómo se está buscando desde Colombia? Podíamos quitar hotel y podíamos cambiarlo por otros servicios, recurso turístico. Podíamos cambiar hotel buscado desde Colombia por desde qué países buscan hoteles para ir a Colombia, desde qué países buscan vuelos para ir a Perú. En definitiva, lo que hacemos es un ejercicio de inteligencia turística basado en las tendencias de búsquedas en el canal digital, que por ejemplo en este caso pues podéis ver, si os fijáis, os invito a que os fijéis solamente en 2 colores. El azul de las tendencias de búsquedas de 2022 hasta el sábado pasado, esto es información en tiempo casi real, hasta el sábado pasado, la búsqueda, por ejemplo, en el mercado chileno de la palabra hotel
versus el color verde que indicaría cómo estaban en 2019. Bueno, pues empezamos a ver ya que empiezan a acercarse tímidamente a niveles parecidos a los de 2019. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el mercado peruano? Pues si comparamos esos dos años, 2022 contra 2019, vemos que el gap aún es tremendamente importante. Si miramos el mercado colombiano, pues podemos ver que, bueno, pues que ha habido momentos del 2022 que prácticamente había normalizado en términos, recordar, de interés, quiere decir, de futura visita, en términos de interés del mercado por la palabra hotel, insisto, cambiar hotel por cualquier otra modalidad. ¿Para qué nos ha servido esto desde el inicio de la pandemia? Pues nos ha servido para que aquellos destinos que invertían en esta capa de conocimiento sabían con mucha precisión y con cierta anticipación qué estaba motivando a los usuarios. Si no era hotel, ¿qué es lo que estaban buscando? Estaban buscando casas rurales, estaban buscando apartamentos, estaban buscando qué plataformas estaban utilizando, estaban buscando TripAdvisor, estaban buscando Airbnb, estaban buscando... se ha recuperado la gastronomía, se han recuperado los vuelos. Eso lo podemos saber con una herramienta que llamamos de alerta temprana porque se anticipa a la propia decisión de consumo. Y esto ha permitido a los gestores de los destinos tomar decisiones, pues en algunos casos, de cuándo lanzar de nuevo campañas de promoción en el momento en el que ya habían certificado que había audiencias disponibles porque la gente ya manifestaba interés. Primera fase, el cliente está mostrando o no interés por volver a consumir, en este caso, alojamiento. Nos vamos a la segunda fase. El cliente ya no solamente está mostrando interés en una búsqueda abierta, sino que ya llega un momento en el que pretende tomar una decisión de consumo y de reserva. Una palanca que hay un cierto consenso que se ha hecho absolutamente frecuente y que nos va a acompañar desde ahora hacia el futuro, que es clientes cada vez más sensibilizados por su consumo responsable, por su sostenibilidad como turista, cada vez está más motivado por elegir recursos que están comunicando correctamente su sostenibilidad. Pues en este caso lo que estamos haciendo es caracterizar de manera masiva cuál es la oferta de, en este caso, insisto, volvemos con el ejemplo de los alojamientos, cuál es la oferta de alojamientos sostenibles de un destino turístico en ese contexto en el que sabemos que comunicar correctamente sostenibilidad va a ser una palanca diferencial en el proceso de elección de ese nuevo cliente responsable. Bueno, pues aquí también os traemos unos datos inéditos que no habíamos compartido aún. El ejercicio es un ejercicio de mega benchmarking, perdonad que enfatice con el adjetivo. Hemos comparado 33.000 alojamientos de toda Latinoamérica que manifiestan en los canales donde la gente toma las decisiones, manifiestan que han tomado más de 130.000 iniciativas sostenibles, pero con un reto importante. Os invito a que os quedéis con este indicador del centro. Podríamos tener la tentación de que está todo hecho. 33.000 alojamientos comunican 140.000 iniciativas sostenibles de gestión del ciclo del agua, de gestión de residuos, de optimización energética, etc. Pero, si os fijáis en este indicador, que es el que nos preocupa, solo un 45% de esos 33.000 alojamientos están comunicando iniciativas sostenibles. El resto, más del 50%, no están comunicando iniciativas sostenibles. Eso quiere decir que están ante un reto comparativo de no ser elegidos por ese cliente con motivaciones de sostenibilidad. Y eso es tremendamente importante. Y aún es más preocupante que ese indicador del 45% que sí lo están haciendo es la media del continente. Pero es que estamos encontrando con demasiada frecuencia plazas, ciudades, destinos que no llegan al 25, al 30%, en el que su planta alojativa está comunicando correctamente, allí donde se toman las decisiones, que es en el canal digital, sus iniciativas sostenibles. Por contra, también hay destinos que todos reconoceréis como líderes en sostenibilidad desde hace muchos años, como podría ser Costa Rica, donde pues es frecuente encontrar algunas plazas, algunas ciudades donde el 70% de sus alojamientos están comunicando correctamente estas iniciativas sostenibles. Con lo cual, tenemos esa segunda fase del ciclo del viaje. El cliente buscó, el cliente intentó reservar, encontró o no encontró bajo esa nueva palanca de sostenibilidad y confiemos en que nos eligiese. Pasamos a la tercera de las fases que hemos analizado de manera masiva,
para el mercado latinoamericano, como realizamos en el caso de España y Europa. Llega la fase de estancia en el alojamiento, llega la fase de experiencia del visitante, la fase de satisfacción de ese visitante respecto a los servicios que le hemos entregado. Pues si nos concentramos de nuevo en los alojamientos, lo que hemos intentado responder desde los datos es cuál es el nivel de prescripción en las plataformas de opiniones, en las plataformas reputacionales de ese cliente que en ese ciclo del viaje os eligió vuestras ciudades, eligió cualquiera de los destinos de los que hoy nos acompañáis y qué valoración le puso a esos alojamientos, ¿no? Pues aquí traemos también algunas noticias con retos, con algunas luces, pero también con bastantes sombras. Fijaros, en este caso lo que estamos comparando son más de 200 destinos de Latinoamérica a fecha de septiembre de 2022. Aquí os hemos reproducido el mapa de 10 destinos que nos parecía interesante porque estos 10 destinos han sido seleccionados por un piloto del Banco Iberoamericano de Desarrollo de transformación digital. Podéis ver que son destinos, no sé si lo intuís, debajo de los hoteles que tenemos aquí geoposicionados. En términos de opiniones, tenemos destinos de todos tipos. Fijaros que hay grandes urbes como Bogotá, pero hay también pequeños destinos como Puerto Ayora, como Arequipa, para los anfitriones peruanos que hoy nos acompañan. Tenemos Antigua Guatemala, tenemos Puerto Varas, tenemos Montevideo, tenemos destinos más maduros como Cancún. Bueno, pues esos 200 destinos de Latinoamérica, analizados en términos de satisfacción, reputación y prescripción de sus alojamientos, a fecha de septiembre, acumulaban 4,2 millones de reviews en las principales plataformas digitales. ¿Cuál es la mala noticia? Que la pandemia no solamente ha hecho que aflore un cliente más responsable, con más motivación hacia la sostenibilidad, sino que además es un cliente más exigente. Posiblemente vinculado a que su renta disponible para el sector turístico no va a ser muy elevada. Bueno, pues la certeza nos la está dando esta gran cantidad de datos que podéis ver, no es una muestra anecdótica, 4,2 millones de opiniones, nos está diciendo que entre enero de 2022 y septiembre de 2022 podéis ver este indicador de aquí, que es nuestro referencial sectorial, el índice IRON, índice de reputación online, donde ha habido una caída de la satisfacción. No podemos decir que es una caída dramática, pero es un warning, es un toque de atención, es una alerta, es una doble alerta. No solamente no estamos comunicando sostenibilidad como deberíamos en el proceso de decisión, sino que además no estamos consiguiendo entregar la misma satisfacción que entregábamos hace unos meses. Eso se merece una atención especial y ver cómo evoluciona a lo largo de los próximos meses y de los próximos años, que es lo que normalmente hacemos en todos los proyectos, ¿no? Con lo cual, un ejercicio en el que lo que nosotros hacemos es que nos ponemos en situación de cliente e intentamos representar la inteligencia turística desde la visión del cliente y en este caso, por ejemplo, es Cartagena de Indias, pero podría ser cualquier destino. Lo que estáis viendo es cómo un cliente comparte el destino a partir de sus opiniones, ¿no? Y la altura de estos cilindros son volumen de opiniones y eso nos permite y le permite al gestor de los destinos conocer mejor cuáles son esas dinámicas de experiencia, de satisfacción, de prescripción, dónde se está haciendo bien, dónde se está haciendo mal. Aquí le podíamos poner unos códigos de colores que obviamente sería muy indiscreto ponerlos y identificar exactamente qué recurso, ya sea público o privado, está entregando una satisfacción positiva o está entregando una satisfacción más negativa. Bien, pues todo esto, este ciclo del viaje, si me permitís solamente para acabar de contextualizarlo, para que veáis que esto no es un ejercicio de laboratorio que pulula separado de la estrategia y de la gobernanza turística, se concreta en el concepto de sistema de inteligencia turístico. Todo esto que acabáis de ver son 3 capas concretas que están incorporadas en lo que nosotros realizamos con los destinos turísticos, que es lo que se llama un sistema de inteligencia turístico, ya sea de destino, ya sea de producto. En algunos casos no hace falta ser ambicioso en términos territoriales y puede ser un producto. Oye, solo gastronomía, solo cultura. Pues bien, lo que acabáis de ver es un ejercicio de 3 capas en las que claramente tenemos identificados los objetivos. Quiero saber cuáles son las tendencias de recuperación del mercado. Quiero saber cómo estoy en ese proceso de decisión vinculado a la palanca de sostenibilidad
y quiero saber si estoy entregando una experiencia satisfactoria y prescrita como merecedora de ser elegida. Esos son los objetivos. Las acciones es la otra parte importante, que es cómo con los empresarios, desde las entidades de gestión pública, ya sea desde las entidades de promoción o las entidades puramente de gestión, cómo se están tomando acciones de mejora de esos posibles gaps que ya hemos identificado que ocurren, como ocurren en el caso de España en muchos destinos, os hemos mostrado que están ocurriendo en este momento, en este mismo momento, en buena parte de los mercados y de los destinos latinoamericanos. Y lo del centro, que es la tecnología, me vais a permitir que enfaticen que es lo menos relevante. Efectivamente, hay que tener músculo tecnológico para presentaros pues, un benchmarking de 30.000 alojamientos. Estaréis todos de acuerdo que no se hace sin tecnología, es imposible, pero verdaderamente lo importante es plantear unos objetivos muy claros, un plan de acción, que lo implementamos con partners locales, como los que hoy nos acompañan, y que luego la tecnología obviamente tiene que estar, y tiene que estar con fuentes de información relevantes, con datos que sean relevantes y con tecnologías de visualización, explotación que sean relevantes. Pero los extremos son verdaderamente la clave de estos proyectos en 2022, ya 2023, que estamos a punto de enfilar prácticamente, ¿no? Yo os paso la palabra a los compañeros y os invito a que nos tengáis localizados tanto en nuestra página web como en redes como LinkedIn, redes profesionales con el hashtag SmartDataVV, donde nos encontraréis frecuentemente publicando, como Cristian os decía en la presentación. Compañeros, sí, os paso la pantalla y en todo caso debatimos luego cuando hayamos acabado los tres compañeros. Rafael, importantísima toda esta información que nos comparte, es valiosísima. En realidad, el análisis de sostenibilidad que han logrado desarrollar, el otro día lo comenté con algunos colegas aquí en Perú sobre la importancia y el valor que tiene actualmente la selección de compras que hace un visitante en su destino turístico. Nuevamente, este es un tema que siempre lo repito en las últimas charlas, porque lo que nosotros tenemos actualmente como recomendaciones en sostenibilidad, dentro de pronto, regulaciones, y a muchas empresas lo exigen para seleccionar a sus proveedores. Un tema que tenemos que tenerle cada día más atención porque está muy cerca al 2030 y a cumplir esos objetivos de desarrollo sostenible planteados, que en este COP15 realizará ahora en Montreal, estarán ya una visión para el 2040. ¿Y qué hemos hecho ya para lograr esto? Aprovechemos de la tecnología y los datos para poder entrar a la carrera y poder también hacer de nuestros destinos y de nuestro planeta una realidad sostenible, donde podamos compartir y todavía progresar como especie. Y esta industria creo que puede ser el gran motor que puede llevar ese liderazgo en todo el desarrollo de los siguientes años. Muchísimas gracias. Como bien dices, terminando la sesión podremos compartir un poco más. Voy a darle ahora el espacio a Rayán, que se conecta desde Portugal. Rayán, bienvenida. Sé que también tienes datos interesantes a compartir y que serán valiosísimos también para toda nuestra audiencia y los destinos de Latinoamérica. Bienvenida. Muchas gracias, Cristian. Es un gusto estar con ustedes una vez más. Cumplimento y saludo a Rafael y a Leandro, que tengo el gusto de compartir estos momentos. Y seguramente tenemos mucha información, muchos datos, excelentes insights para dividir entre todos. Y también, así como Rafael, voy a aceptar el reto de no pasar de aquí el tiempo para que Leandro pueda hacer su ponencia y podamos debatir y conversar y entender un poco mejor cómo estos datos pueden ser útiles. Como Cristian muy amablemente nos ha presentado, yo soy fundadora de la Esprit Datos y tenemos el gran gusto de ser partner del Smart cuando hablamos del desarrollo con bases en datos, y nuestra especialidad está enfocada con el Big Data. Y estoy más que de acuerdo con Rafael que la tecnología es apenas un medio para alcanzar buenos objetivos. Entonces, obviamente que sin la tecnología no lograríamos procesar toda esta masa de datos, y muchas veces hasta con la tecnología nos encontramos con algunos desafíos, pero lo que siempre digo, y para los que han tenido la oportunidad de conocer mi libro, que lo publicamos creo que hace 15 días, ahí está muy claro. El primer paso, antes de todo, antes de trabajar con Big Data, antes de trabajar con estos datos, es saber claramente cuáles son nuestros objetivos y nuestras preguntas. Entonces, sí, vivimos una era de información, pero que esta era de información nos permite llegar a lugares que no habíamos llegado. Hace algunos años atrás,
Cuando hablábamos de datos, este era el desafío. ¿Dónde encontrar información? Nadie quiere responder encuestas. Ay, ¿de dónde voy a sacar eso? Hoy la tecnología nos permite llegar allá. Pero ¿y qué hacemos con eso? ¿Y cómo usamos esto a nuestro favor? Yo creo que se convierte en nuestro mayor desafío. Y entrando un poco más en el case que vamos a presentar a ustedes, lo que Spring hace es ayudar a los destinos, las empresas a responder estas preguntas. Y para eso tenemos un portafolio bastante diverso de cuáles son los datos, cuáles son las informaciones que podemos utilizar. Trabajamos con datos de redes sociales, como Rafael lo comentaba, pero podemos ir a datos aéreos, datos de hotelería, datos de búsqueda, datos de tarjeta de crédito. Y hoy día les presento un dato bastante particular, que es el dato de telefonía móvil. Pero siempre bastante personalizado de acuerdo a la necesidad y a las respuestas y al planeamiento que estos destinos, estos gestores tienen, y sin intentar impulsionar y obligarlos a usar una solución que no les va a traer las respuestas que necesitan. Y esto es una alerta que les dejo porque conocemos en el universo de la tecnología bastantes soluciones, pero no podemos olvidarnos lo más importante, que es solucionar problemas reales de gestores y destinos reales. Entonces, hoy día estamos hablando de un mundo con aproximadamente 8 billones de personas. Alcanzamos esta meta muy recién y estamos con aproximadamente 5.31 mil millones de celulares activos. Esto corresponde a aproximadamente 67% de la población mundial. No sé si ya se pusieran a pensar la cantidad de datos e informaciones que están generadas a partir de los teléfonos móviles, de nuestros celulares. Un dispositivo un tanto cuanto pequeñito, pero que son microcomputadoras, que tienen miles de funcionalidades como Bluetooth, Wi-Fi, geolocalización, un internet, y que usamos para comunicarnos con nuestra familia, usamos para interactuar en redes sociales, para hacer una compra, o hasta para hacernos llegar a nuestro restaurante en un final de semana. En estos pequeños dispositivos logramos reunir muchas informaciones. A partir de la conectividad, de la tecnología, generamos datos todo el tiempo en nuestro propio bolsillo, en nuestras carteras, sin darnos cuenta. Lo que nos lleva a una fuente de datos extremadamente precisa. No hay duda de cuánto tiempo me quedé en el súper, porque para mí podría haber sido 2 horas, pero mi teléfono lo sabe exactamente cuánto tiempo allá me quedé. Sabe también informaciones con muchos detalles al respecto de mi comportamiento. Cuáles redes sociales uso, cómo uso, cuánto tiempo paso, el medio de transporte que lo utilizo, sea para buscar el horario que va a pasar el autobús o para llamar un Uber y poder utilizar este medio de transporte. Entonces, nuestros teléfonos actualmente disponen de mucha información extremadamente valiosa, pero, y aquí también ya conectando un poco con lo que Rafael nos dice, extremadamente volumosos. Son tantas informaciones que incluso las megacomputadoras tienen allí. Tenemos que hacer algunos recortes para lograr procesar todos estos datos. Y más importante en este proceso es saber qué queremos responder, cómo queremos utilizar estos datos y qué inteligencia, qué información logro extraer de ahí para traer algunas soluciones. Voy a traer aquí 2 casos, 2 ejemplos y finalizar presentando de cómo esto se aplica al turismo. Primero que todo, en el caso del turismo, nosotros lo que siempre sugerimos a nuestros potenciales clientes y parceros es seleccionar cuáles son los puntos de interés. En una ciudad tenemos una zona o tenemos una atracción, tenemos un museo, una iglesia, un mercado, tenemos un punto de interés como un hotel y lo geolocalizamos aquella localidad con sus coordenadas a veces mayores si estamos hablando de un centro comercial o de un mercado, o a veces bastante pequeños si estamos hablando de una pequeña capilla o una iglesia. Pero lo geolocalizamos todo eso. Y a partir de este momento logramos identificar personas que tienen un teléfono celular que no es de una región que también la mapeamos como la ciudad, cada vez que entra o sale de estos círculos que los determinamos. Es una gran masa de datos con un volumen bastante relevante, pero que al lograr configurar y procesar esto en algunos bloques, nos logra identificar informaciones que son extremadamente valiosas y nos permiten comprender e incluso responder cuestiones que son comúnmente hechas por los turistas o por los gestores. ¿Cuántos turistas visitan mi ciudad? Podemos hacer aquí, en el ejemplo, tenemos un cuadrilátero bastante pequeñito, con pequeños puntos.
pero también podemos hacer una margen bastante grande y seleccionar, por ejemplo, todo el área de aquella ciudad y monitorear cada vez que entra y sale un teléfono móvil que no sea de aquella región, o sea, que no pase la noche en aquella región. Y es básicamente ese, vamos testando todos los datos y cada dispositivo, esto es importante. Estamos obviamente trabajando con la ley de protección de datos, cada dispositivo tiene un código, no sabemos a quién lo pertenece, pero logramos saber más o menos en qué zona él pasa la noche, y logramos saber 2, 3, 4, 5, 10 días, un mes, él pasa la noche en general en esta zona, en este cuadrilátero, lo podemos determinar aquí como su zona de residencia. Y a partir de entonces logramos eliminar estos teléfonos de nuestras bases para trabajar solamente con los que son de afuera, con teléfonos móviles que no residen, que no pasan, por ejemplo, la noche o el día a trabajo o a dormir en aquella residencia. Y a partir de ahí, entonces, procesamos estos datos, logramos obtener diferentes formas de interactuar con él a partir de mapas de calor, a partir de números porcentuales, gráficos, de informaciones de quién es este visitante, por cuáles son sus atracciones que demuestran mayor interés, cuáles son los lugares que visitan, incluso cuál es el flujo que él percorre. Entonces, de una forma bastante ilustrativa y para que vean y puedan entender un poco de cómo hacemos, esto puede ser todo dinámico y no nos sería posible traerlo aquí, toda esta posibilidad dinámica. Entonces, te he traído en pequeños frames de lo que hacemos, pero en este caso es un centro comercial y logramos obtener aquí el volumen de visitas que este centro comercial recibe en un día o en este caso en una semana. Entonces tenemos aquí acumulado por semana 14,000 visitas, pero cuando limpiamos esta base de datos tenemos 4,000 dispositivos. Tenemos un promedio de que las personas visitan el centro comercial 3 veces por semana. En este caso un análisis bastante local de cómo es la dinámica de este centro comercial y cómo él lo puede ser consumido. Podríamos también aquí hacer una extracción e identificar de las personas que visitan este centro comercial cuáles son turistas y no residen en esta ciudad, y tendríamos aquí un valor acrecentado para identificar quiénes son los turistas. Aquí tenemos un comparativo en la semana con finales de semana. Entonces quiero saber, aquí en cada una de estas semanas, en esta tuvimos una discrepancia bastante grande entre finales de semana y durante la semana. Ya tenemos semanas con un poco más de equilibrio y aquí podemos ir acompañando. De la misma forma, los horarios en que tuvimos más visitas, el principio de la mañana, alrededor de 4 y 10 de la mañana, es el horario con mayor número de visitas para la mayor parte de las semanas, y aquí podemos ir acompañando estas demandas por hora. Imagínense ustedes que tienen una atracción turística, un zoológico o lo que sea, un museo, y pueden ver a qué hora llegan las personas, cuánto tiempo pasan allá, cuáles son los días de la semana, de forma a planearlo, a posicionarlos y a gestionarlos de una forma mejor. O principalmente un aeropuerto, o podemos hacerlo con una ciudad de forma general. Yo vivo en una ciudad en que las personas de aquí en general pasan horas. Los turistas, en su gran mayoría, no duermen en la ciudad de Aveiro. La permanencia media de Aveiro es alrededor de 4 horas. Ryan, ¿cómo llegaron a esto? A partir de pequeños estudios y de amostrajes. Y yo me quedo pensando, ¿cómo podríamos llegar con precisión a estos momentos y saber el turista que visita nuestra ciudad cuánto tiempo aquí pasa a partir de los datos de telefonía móvil? Un otro caso que trae algunos datos y características diferentes, lo hicimos para 2 farmacias en un mismo barrio, básicamente en 2 barrios muy cercanos, y ellas están de una a otra alrededor de 3 kilómetros. Y las preguntas que querían saber nuestros clientes es, ¿cuántos visitantes cada uno recibe? ¿Cuáles son los horarios y los días más relevantes? ¿Y de dónde estas personas vienen? Más una vez, este ejemplo es un ejemplo de uso local para un empresario, pero que lo podíamos muy fácilmente invertir y excluir el local y trabajar solamente con datos de personas de afuera de la región para comprender el flujo y la necesidad turística. En este caso, identificamos aquí la clase de consumo de estas personas a partir de su comportamiento por teléfonos móviles. Entonces, la farmacia A, ella tiene un público predominante C, obviamente, pero
con un público AB más relevante que la farmacia El Punto Azul. Y aquí logramos identificar de dónde sacamos esta información: por las aplicaciones, los consumos y la forma que se interactúa con el teléfono. Es de ahí que extraímos esta información. No traemos esta información de datos personales, sino de las tantas aplicaciones que tenemos en nuestros teléfonos, y cuando las descargamos autorizamos esta aplicación a tener acceso, por ejemplo, a nuestra geolocalización cuando la tengo abierta. A partir de ahí nosotros juntamos aproximadamente 500.000 aplicaciones de cada destino, y ahí se va sumando una masa de datos que llega a corresponder aproximadamente 30 a 40% de un destino de una ciudad, con todos ellos monitoreados, todos estos dispositivos. Logramos identificar de la misma manera los horarios en que tenemos más visitas, respondiendo a las necesidades de nuestro cliente en específico, y aquí tenemos el principio de la tarde a las 2 y el principio de la noche a las 6. En cambio, en la otra tenemos una dinámica bastante diferente, con los principales horarios aquí a la mitad de la noche, alrededor de 1 a 2 de la mañana, muy probablemente en razón de la dinámica de aquel barrio. En términos de cantidades, los gráficos parecen idénticos, pero si nos fijamos aquí en los volúmenes, nos damos cuenta que el horario, el día que tiene menos, alrededor del 200 de la verde, es el máximo, el día que hay más en azul. Entonces, el punto verde es precisamente el punto con mayor volumen de visitas. Obviamente que el gestor, el dueño de este emprendimiento, tiene que evaluar su facturamiento para verificar si las visitas y tener el doble de clientes significa para él tener el doble de recetas. Pero en este caso estamos evaluando el flujo de personas que entran en este emprendimiento, que interactúan y están ahí diariamente, cuáles son los mejores horarios y cuándo están. En el caso de turismo, de una forma bastante concreta, los datos de telefonía móvil nos permiten comprender el flujo del visitante. Podemos identificar cuáles son los tipos de lugares visitados cuando nos vamos a un nivel un poco más macro, y identificar si esta persona consume, si los turistas en general de aquella ciudad consumen más atracciones culturales, gastronomía, o si están más para el área natural, para la playa, o si están en algún momento algún espacio de deporte. Si tenemos aquí alguna cosa más de aventura, nosotros logramos identificar cuáles son más o menos los flujos y la ruta que este turista hace. De la misma manera, responder a la adorada pregunta: ¿cuál es la duración de la estancia, de la estadía del turista en la ciudad? ¿Cuáles son las zonas que tenemos mayor interés y mayor flujo de turistas? No de moradores y las personas que aquí residen, sino de los visitantes. ¿Cuáles son las atracciones que tienen mayor interés, pasan más tiempo? Y ahí se junta con los datos de Rafael, interactúan más, tienen más evaluaciones en las redes sociales. Logramos identificar a partir de los datos de telefonía móvil. Y también llegar a análisis estadísticos. Tenemos acceso a las informaciones, logramos identificar cuál es el número de turistas, logramos hacer proyecciones de cuál es el volumen de visitantes que llegan a esta ciudad, cuál es el número de turistas que efectivamente entran a nuestra zona demarcada allá a un principio, cuál es el origen de este visitante a partir del dispositivo, su ciudad de origen y principalmente los padrones de consumo, a partir de los datos internos de las aplicaciones, si es un padrón de consumo A, B, C, C+, B, D. Esto todo es posible a partir de los datos de telefonía móvil, pero más importante que eso es entender que estamos hablando de datos extremadamente relevantes, pero de la misma manera extremadamente volumosos, y que al analizarlos y evaluarlos tenemos que llegar con bastante clareza qué queremos responder, qué queremos extraer de estos datos para que se pueda direccionar con más efectividad en nuestro análisis y balizar también la demanda que tenemos para extraer de ahí informaciones que sean relevantes para el día a día de los gestores. De una forma bastante sencilla, también está ahí en mi libro y me gusta siempre reforzar eso, es que la tecnología y el Big Data nos permite tomar decisiones de una forma bastante diferente. Nosotros logramos sí extraer datos e informaciones, analizarlos, modelarlos, pero de una forma en que esto no se contribuye para que lleguemos a la tal inteligencia turística
O sea, logremos desarrollar nuestros destinos de una forma más sostenible, y también estoy totalmente de acuerdo que no hay vuelta atrás y tenemos sí que buscar la sostenibilidad de nuestros emprendimientos, destinos, ciudades, y no estoy hablando solamente del aspecto ambiental, de la emisión de carbono o de los residuos y del agua, sino de los aspectos sociales, también del involucramiento y de la forma de interactuar con la comunidad local, y principalmente de los aspectos económicos, cómo esto se desconcentra de la empresa y llega a fluir a los destinos. Y tenemos varios ejemplos de ciudades, países que están trabajando y desarrollando eso, y vemos los beneficios. Lo que la sostenibilidad a un tiempo atrás era un punto para ser bonito, ahora ya logramos ver que es una estrategia que permite que el destino logre alcanzar mejores resultados, no solamente para el visitante, sino para la comunidad local. Y obviamente nuestro objetivo en cuanto a empresa, mi objetivo en cuanto a pesquisadora, es ayudar a las empresas y a los destinos a alcanzar esta sostenibilidad y a sacar el mejor provecho de la actividad, del turismo y de todo lo que tenemos por ofrecer. Con eso finalizo nuestra presentación, y es más una vez reforzando que es un gusto tenerlos como partners, estar ancorado en la SMART para que podamos desarrollar y llevar este conocimiento a más destinos, a más empresas, para que juntos logremos hacer esta alfabetización de lo que es esta gestión con datos, algo que mucha gente lo dice, pero difícilmente lo practican porque tenemos largos y largos pasos por cumplir, y es en eventos, en formatos como ese, en que logramos abrir cada vez más las oportunidades, la curiosidad de las personas para que pierdan su miedo de que los datos, la tecnología son demasiadamente grandes o imposibles o caras para nosotros, y hacerles llegar la información de que es posible y que esto no es un costo para la empresa, para el destino, sino una más-valía y una herramienta de trabajo necesaria para que puedan alcanzar y acceder a mejores resultados. Muchas gracias, Rayán. En realidad, valiosísima la información que nos compartes, y qué bueno que todos estemos encaminados en esta visión de sostenibilidad en sus diferentes ámbitos. Me parece también muy valioso el contar con ustedes como partners en poder estar en esta evangelización o alfabetización, como lo has llamado. Esperamos en realidad que con el trabajo conjunto que podamos generar una transformación de nuestros ecosistemas en base a la información, a la data, que tenga sobre todo un impacto para las generaciones futuras, para el turismo y la sostenibilidad de la misma. Bienvenido, muchísimas gracias. Sé que tu proyecto tiene un cambio un tanto abrupto en lo que hemos estado viendo en relación a los datos, pero nos pareció muy interesante el poder presentarlo, porque lo que puede generar de información también es valiosísimo para los destinos, los activos turísticos, o en sí, incluso empresas que puedan beneficiarse de alguna propuesta como la que presenta Playtour dentro del tema de gamificación y transformación digital. Bienvenido. Bueno, Cristian, muchas gracias. Ahí comparto y iniciamos. Bueno, primero presentarme, además de lo que dijo Cristian. Nosotros estamos en la industria turística desde hace 3 años con Playtour, construyendo todo lo que es inteligencia, pero desde el punto de vista de la gamificación. Como bien nombró Cristian, veníamos de otra industria, principalmente de 2. Por un lado, la industria del entretenimiento, propiamente dicha, y por otro lado, la industria HealthTech, principalmente en salud mental, donde teníamos una empresa que vendimos este año que desarrollaba sistemas de inteligencia artificial para la detección temprana de Alzheimer, por medio de la gamificación y por medio de crear procesos que nos permitan obtener datos de personas sin tener que sacar la data por medio del pensamiento, sino por medio de la interacción gamificada que realizaba el paciente a través de una solución gamificada. Esta introducción es importante porque cuando me contactan a mí, parte de mis socios que vienen de la industria turística, nosotros somos un equipo
multidisciplinario, donde tenemos gente de gamificación, de tecnología, de psicología, de turismo, personas que saben muchísimo de la parte mental también, ya que trabajamos el dato en el durante y en la experiencia y construimos experiencias para obtener específicamente emociones del turista para luego procesarlas y tener la satisfacción y esta percepción de destino. Cuando comenzamos a trabajar con esto, el principal problema que encontraban los gestores, nosotros somos parte de la Red Argentina de Destinos Turísticos Inteligentes también, entonces el principal problema que detectaban es que solo con el dato crudo que le podía dar una plataforma no les era suficiente o no les era totalmente certero. Y por eso lo que nosotros venimos a presentar es un complemento y un nexo que se tiene que tener con todo el análisis de datos tradicional, pero un plus que se le puede sumar desde el análisis de datos que construimos nosotros. Básicamente, bueno, esta es una introducción básica, pero nosotros estamos en toda la parte, somos una empresa tecnológica, una empresa que construye tecnología para poder hacer la obtención de estos datos, pero los construimos en base de la gamificación, de crear estas experiencias para a través de la gamificación en destino obtener los datos. Para los que no comprenden lo que es la gamificación, es aplicar conceptos y mecánicas de juego a entornos que no son lúdicos. Un destino no está preparado para ser lúdico, entonces se empiezan a trabajar todas las mecánicas lúdicas para poder obtener información de este turista. Y acá, de la mano con lo que decía Ryan, lo más importante que apareció en los últimos años, en la cuarta revolución industrial, podemos decir, además de la conectividad, son todos los sistemas de sensores y lo que son los dispositivos móviles, que es lo que nos permite principalmente la captura de todo este tipo de datos. Y obviamente en los últimos años, con la explosión de la gamificación y de los juegos digitales geolocalizados, hoy en día el usuario está mucho más abierto a recibir este tipo de soluciones y también es la principal forma de empezar a construir las bases para este futuro metaverso que se habla y demás, que hoy en día no hay mucho, pero que son las principales bases. Lo primero que hacemos es entender que nosotros en nuestro esquema, a la capa física del destino turístico, trabajamos 4 capas: la capa tecnológica, la capa de datos, la capa de la conexión de este ecosistema y la capa de la experiencia, que es la capa gamificada. En donde en todas estas nuevas capas que generamos de interacción con el turista, vamos a ir generando distintas cosas. La primera nos permite construir las bases para un turista inteligente, construir la capa de datos en el durante, ya que nosotros siempre vamos a estar analizando los datos en el durante, no vamos a estar analizando los datos del post, o sea, los datos de lo que nos dicen las plataformas, lo que tiene Booking, TripAdvisor y demás. Nosotros no estamos en ese análisis, sino que estamos en el análisis de la satisfacción del turista durante la experiencia por medio de las emociones, de la percepción que tiene en cada uno de los destinos. La tercera capa nos permite integrar y conectar al turista dentro del ecosistema. Y por último, la de la experiencia es donde terminamos de generar, por medio de un ábaco, la percepción real de este destino. Bueno, esto es básicamente para comprender que nosotros vamos a estar trabajando pura y exclusivamente en el durante, en el disfrutar, teniendo en cuenta los otros factores, pero sin analizar ni el pre ni el post, porque esto lo dejamos como complemento para nuestros partners. Ahora vamos a ver uno de los proyectos que estamos realizando en donde nos complementamos con plataformas de datos para que el análisis se sume el análisis de la plataforma con el nuestro. ¿Por qué esto se puede replicar a cualquier tipo de destino? Básicamente porque por un lado tenemos los creadores de la experiencia, los creadores de la tecnología, que somos nosotros, que, bueno, y acá conecto con todos los que dijeron todos. Nosotros lo que llamamos reglas son básicamente los objetivos que quiere cada uno, saber qué es lo que vamos a lograr, plantear estos primeros objetivos, y lo que se agregan son todos los que son las dinámicas y la diversión. La dinámica es cómo va a interactuar nuestro turista con estos objetivos y con estas reglas que vamos a poner dentro del destino y cuáles son los datos que vamos a obtener de ellos.
Entonces, teniendo en cuenta todo esto, lo que hacemos es crear un lienzo dentro de nuestro destino donde se agrega todo lo que es nuestra interfaz lúdica. ¿Por qué hacemos tanto hincapié en la parte lúdica? Porque nos referimos a una bibliografía de un sociólogo muy importante que en 1950 desarrolló el concepto de Homo Ludens, en donde el humano es, el sistema de juego es inherente a la condición humana tanto como lo es el pensamiento. Y nosotros estamos seguros que para poder comprender a un turista no solo requerimos los números, están perfectos los números y son gran parte, pero tenemos que comprender realmente lo que le está pasando a él para poder tener una percepción real. Bueno, estas son algunas de las herramientas con las cuales contamos para nuestras experiencias dentro del destino, ya sea principalmente, obviamente, crear una narrativa y una historia, porque tenemos que llevar a la persona a hacer todo el recorrido, niveles, temporizadores, insignias, rankings, mejoras, barras de progresos, trabajos en equipos, recomendaciones y creaciones entre avatars. Es muy importante la conexión entre todos los turistas también, y por eso desde ahí es donde construimos estas bases. Dentro de lo que son, lo que nosotros llamamos experiencias turísticas gamificadas digitales, vamos a tener un esquema donde, partiendo de la simulación, vamos generando distintos triadas junto con la ideología y la narrativa para tener la gamificación del Customer Experience, la simulación con el turismo y el Big Data, la simulación con el Big Data y la analítica, o el turismo y la narrativa nos van generando estas distintas capas de gamificaciones donde vamos generando también distintos mecanismos, pero dentro de una misma experiencia combinamos las 6 para obtener todos estos sistemas de datos. Y acá viene la parte donde empezamos a trabajar junto entre gamificación, turismo y psicología para tener la parte de percepción, que la importancia de la percepción durante el destino es porque nuestro turista, al atravesarlo en una situación, él va a tener un pensamiento y ese pensamiento va a dar consecuencias emocionales que lo van a transferir en una forma de pensar y de actuar. Y nosotros captamos el dato por medio de la experiencia en el momento en que la persona lo va a estar haciendo, no generando preguntas, sino poniéndolo en situaciones en las cuales se generan por medio de la narrativa. Y pasándolo por los 8 principios de la gamificación que nos va a permitir, primero, determinar el tipo de personalidad. Estamos utilizando una metodología en donde se tienen 16 tipos de personalidad del turista. Teniendo en cuenta las 16 tipos de personalidades del turista, los generamos en un primer ábaco, donde esto nos permite, primero, encasillar a si nuestro turista es más introvertido, más extrovertido, más miedoso, etcétera, etcétera, etcétera. Y una vez que lo metimos en estas 16 personalidades, podemos adaptar la experiencia específicamente para obtener un dato totalmente real de lo que él está pasando y de cuál es la satisfacción específica de él en ese destino puntual. Entonces, básicamente, la metodología que utilizamos es tener al turista en el destino, generar el proceso de emociones, el proceso gamificado, el proceso de personalidad. Esto nos genera los índices de imagen de destino y nos termina teniendo la percepción de destino real. Algunos de los casos que estamos trabajando ahora, el proyecto más grande con el que estamos trabajando es The Next Experience Singapur, que es la gamificación de toda la ciudad-estado de Singapur, en donde nos complementamos con el sistema de datos que ellos ya tienen, pero generando una experiencia lúdica en cada uno de los atractivos que ellos ya tenían desarrollados en el plan turístico de la ciudad. Cada turista llega, nosotros acá adentro tenemos todos los elementos. Uno de los principales puntos que necesitaba el gobierno de Singapur, la Singapore Tourist Board en este caso, era que tanto la gastronomía, la hotelería y todos los elementos de la cadena turística y de hospitality estén dentro de la experiencia para poder analizarlos y para poder complementar. Entonces tenemos 2 sistemas, la parte de rutas inteligentes y de una narrativa inteligente en donde, de acuerdo a dónde está el turista y con las preferencias que tenga en el día, cuántas horas quiere recorrer, qué es lo que quiere hacer, cuáles son sus intereses, se generan rutas inteligentes que cada ruta inteligente va a terminar en la gamificación propia del atractivo, y nosotros los datos los obtenemos de la interacción que va a hacer el turista en cada uno de los atractivos que le estamos proponiendo, aparte de que todos los datos de gastos y de dónde está y de cómo se mueve ya lo tenemos geolocalizados por el mismo uso
de la aplicación. Otros casos que estamos trabajando, en Argentina se está trabajando sobre todo lo que es una experiencia dentro de una ciudad que es Carué y Epecuén. Básicamente es muy similar. Lo primero que se hace es la digitalización de todo el destino por medio de un mapa interactivo. Están todos los atractivos y cada uno tiene su experiencia en el lugar donde se llega. Y después, bueno, podemos también trabajar con Smart Routes. Acá es donde trabajamos con rutas específicas. Estamos desarrollando una ruta enológica en una ciudad de Mendoza, acá en Argentina, en donde juntamos 40 bodegas, que cada una de ellas, bueno, sumamos el sistema de registro, cada bodega tiene un sistema gamificado, nos permiten obtener datos y nos permiten obtener datos tanto de la experiencia como de la ruta completa para mejorar la inteligencia propiamente dicho de esa ruta. Bueno, somos un equipo completamente interdisciplinario, como les decía, principalmente en el equipo directivo, desde gamificación, turismo, investigación y desarrollo, la parte de psicología, y tenemos, bueno, varias alianzas estratégicas, principalmente con la Red Argentina de TI, con Guaira, con Niantic, que nos permite todo el sistema geolocalizado. Bueno, Smart, está Cristian acá, no lo puse, pero ellos son unos grandes aliados también. Y bueno, nos apoya la Universidad Católica de Santa Fe, donde soy director de la licenciatura en diseño de videojuegos y tecnologías creativas, y es un gran apoyo que tenemos también. Y con esto, muchas gracias. También nos pueden seguir en las redes si tienen alguna consulta. Muchísimas gracias, Leandro. En realidad creo que después de estas 3 presentaciones no cabe duda alguna de los beneficios que presenta la transformación digital dentro de este ámbito apasionante que se vuelve inteligencia turística y cómo cada una de las presentaciones además ha mostrado un honor tan complementario sobre la necesidad que podría tener un destino turístico desde el antes, el durante y el después de una experiencia turística con el apoyo y el soporte precisamente de la data. Quiero invitar a los que estén presentes a que puedan también formular sus preguntas. No quiero dejar de agradecer el día de hoy a un anfitrión especial que me viene que el día de hoy me ha prestado el espacio para hacer esta charla. Un agradecimiento especial al señor Danilo Galarza del Hotel Man Miraflores, aquí uno de los hoteles más modernos, vanguardistas de la ciudad de Lima y que en realidad ofrece un ambiente fantástico para poder disfrutar, trabajar, poder participar de diferentes actividades. Muchísimas gracias, Rafael, Leandro, Rayane, por todo lo que nos han presentado. Yo sé que esto nos lleva a una serie de invitaciones. Yo quiero de repente empezar el conversatorio, más allá de las presentaciones, orientando un poco a algunas experiencias que hemos tenido. Conversaba con Rafael previamente a la llamada, bueno, a esta charla, y veíamos de que Latinoamérica está despertando ya al interés y la necesidad de empezar a contar con datos. Ya hemos visto bastante análisis, de Rafael tiene una experiencia muy fuerte, directa en el trabajo que realiza con Chile. Brasil, pues, tiene ya un tema interesante también en desarrollo. Argentina, sin duda, un líder en todo el tema de innovación. Tenemos ya destinos turísticos establecidos, empezando a prestarle atención a todo este desarrollo de información turística valiosa. ¿Cuál es la percepción, en todo caso, de esta progresión que ha venido teniendo Latinoamérica dentro de esta nueva visión del turismo que se va fortaleciendo? No puedo negar que nos podemos sentir también un poco responsables de esta evangelización, como mencionamos, que en los diversos programas que hemos venido realizando hemos estado martillando constantemente sobre la importancia de transformar el turismo en base a la información. Entonces, les abro esta pregunta. Pueden ustedes también comentarnos un poco sobre esa visión que vamos desarrollando a nivel regional. Rafael. Sí, vale, pues cojo el guante, Cristian.
Claro, mi visión del contexto de Latinoamérica os lo hago desde Europa, desde Barcelona, pero es verdad que después de muchos años analizando, aunque sea en la distancia, con algunos proyectos locales y algunos proyectos no solamente por propia iniciativa, sino solicitados de destinos de Latinoamérica, hemos visto un cambio en estos últimos años. En Latinoamérica había una gran tradición de observatorios turísticos, por ejemplo, lo que formalmente y desde el punto de vista académico era un observatorio turístico muy solventes, muchos de ellos muy solventes. Y yo creo que el punto de inflexión ha sido muy común al resto del universo, porque nos ha pasado también en Europa, nos ha pasado en España, que ha sido la pandemia. Todo eso que iba a tardar X años en madurar, pues hemos visto que por pura necesidad ha obligado a correr para colonizar capas pues que estaban un poco descuidadas, como era, por ejemplo, la innovación en inteligencia turística. Insisto, existían observatorios muy solventes, pero empezaban a quedarse desfasados en cuanto a dar respuestas, ya no en tiempo real, que eso creo que también muchas veces es un mito innecesario, sino en tiempo como mínimo más cercano a lo que es un proceso de gestión y decisión que requiere una cierta recurrencia, no solamente una vez al año cuando se han acabado los procesos estadísticos convencionales, ¿no? Y eso la pandemia nos ha obligado. Y estamos viendo también que vinculado a conceptos como el de destino turístico inteligente, que está empezando a tener un gran predicamento, Leandro lo conoce precisamente porque Argentina es el paradigma de cómo en muy poquito tiempo, Leandro, tú hablarás con más propiedad, pero yo que lo he seguido en la distancia y he participado también en alguna ponencia, en muy poco tiempo pasaron de no existir esa red a tener pues 100 destinos, lo cual deja claro una vocación manifiesta del sector de, ya no digo de saltarse fases, pero sí en correr, en colonizar unas fases que en un contexto normal hubiesen tardado más años. Con lo cual yo creo que no en Latinoamérica ni muchísimo menos se está en un nivel distinto. Es cierto que se ha corrido mucho en los últimos tiempos y estamos viendo proyectos muy interesantes. Uno de los retos fundamentales, si me permitís, a colación de lo que nos explicaba tanto Leandro como Rayán, ¿no? Es verdad, Rayán, nosotros hemos hablado de una capa de datos que es una capa muy transversal y eso tiene una ventaja. Los datos de las grandes plataformas turísticas son aplicables a un proyecto en Chile, en Ecuador, en cualquier destino de Centroamérica, porque son transversales. El reto que tenemos a la hora de incorporar algunas tecnologías más innovadoras, como por ejemplo telefonía móvil, es que cada mercado va a tener uno, si no varios players, de manera que será difícil encontrar datos perfectamente comparables. Nos está pasando en España que incluso el gobierno de España tuvo que parar un momento las máquinas y decir, oye, vamos a contratar a las 3 grandes empresas de telefonía móvil para agregar esos datos, ¿no? Entonces, muchas promesas que vemos en los datos de capas más innovadoras o que tradicionalmente se vinculan más con el Big Data, tienen un reto y es la transversalidad en todo el continente latinoamericano, donde sí existe en las plataformas turísticas, pero no existe, por ejemplo, en los agentes de tarjeta de crédito, no existe en telefonía móvil, no existe en otras muchas capas que nos encantaría explotar, pero que ya hemos visto que el reto es que no haya homogeneidad en esos datos, ¿no? Pero desde luego la sensibilidad en Latinoamérica está presente y estamos viendo ya proyectos interesantes sin ningún complejo, y lo digo además abiertamente porque los seguimos desde hace mucho tiempo de tú a tú, con total homogeneidad en procesos tan interesantes como los que nos explican Rayán y Leandro. Desde mi punto de vista, esto es un proceso natural. Y de acuerdo con Rafael, que lo que la pandemia hizo fue acelerar drásticamente todos estos procesos. Cuando hablamos de tecnología e innovación, ya estamos pensando en un avance de 20 años que sucedió en 2 o 3. En este transcurso, veo que tenemos algunos desafíos por transponer. Y estos desafíos pasan precisamente en la realización de eventos como ese, que es la sensibilidad de los gestores. Hablando con bastante propiedad de Brasil, que es un universo que lo conozco y lo domino con alguna propiedad, estamos hablando de un país de condiciones gigantes, de dimensiones continentales, con diversas oportunidades y posibilidades, pero que infelizmente todavía los gestores locales, públicos, no tienen el dominio y el turismo no es llevado tan en serio como debería. Si Brasil tomara en serio y pudiera desarrollar sus estrategias, utilizar datos y construir efectivamente y si consolidar y si promover como un destino turístico, tendríamos resultados muy diferentes. Es asustador saber que Brasil, con su dimensión continental, con toda su belleza y exuberancia naturaleza,
con toda su cultura, gastronomía, con toda la diversidad que tiene, el país entero recibe la misma cantidad de visitantes que la Torre Eiffel. Para nosotros en Brasil, yo como brasilera lo digo con mucho pesar y mucho dolor. ¿Por qué? Porque no nos apropiamos de lo que es nuestro todavía. Tenemos condiciones de llegar mucho más allá. Y en este momento creo que empiezan a despertarse todas estas posibilidades. Más una vez la pandemia nos vino a sacudir y capaz a sacar de la zona de comodidad todo lo que veníamos desarrollando, todo lo que veníamos haciendo, y como ahora tenemos que volver a empezar, no vale la pena empezar de la misma manera que venía haciendo, que no era satisfactorio. Podemos ahora volver a empezar de una forma con más innovación, podemos traer una nueva visión y eso empieza. Y de la misma manera que lo digo con bastante propiedad de lo que sucede en Brasil, por lo conocer, por vivir, por ahí estar, me parece que es un efecto más o menos en cadena lo que sucedemos con toda Latinoamérica, en que se empiezan a crear, así como tienen en Argentina, una red de inteligencia de destinos turísticos, una red de inteligencia turística, lo mismo empieza a suceder a Brasil y vemos otros países de Latinoamérica buscando la Organización Mundial de Turismo para acceder a la red de destinos turísticos inteligentes, a querer conocer esta metodología que existe hace 10 o 15 años, Rafael lo puede decir con bastante propiedad, porque surge en España y nosotros 15 años más tarde empezamos a querer conocer cuál es esa metodología, cuáles son estos parámetros. En 2014 he desarrollado un estudio en Brasil con nuestros gestores sobre cómo ellos lo veían Brasil en cuanto a destino turístico inteligente basada en esta metodología. Y la respuesta de ellos, esto es teórico y utópico. Lástima que ahora, casi 10 años después, hay una nueva, lástima no, más bien, pero lástima que haya tardado 10 años, pero más bien ahora, 10 años después, el Ministerio de Turismo incorpora eso, hace una alianza y empieza a traer esta metodología para intentar desarrollar nuestros destinos. Pero han pasado 10 años, mucha cosa podría haber sido diferente en este transcurso, pero me alegro que este momento haya llegado, es una dicotomía, porque más bien ha llegado y no ha tardado otros 10 o 15 años más. Entonces tenemos un desafío por superar y yo creo que este desafío, el mayor de ellos, se trata de concientizar, de sensibilizar, de calificar los gestores para que ellos sí puedan impulsionar. Los empresarios están muy bien preparados, los empresarios, los de la hotelería, de la aviación, ellos ya tienen esta noción y ya usufrúen de esto. Pero los destinos, las ciudades, el sector público todavía tiene una resistencia. Y esto va por nuestros modelos de contratación, esto va por nuestros modelos de hacer negocio, por nuestros modelos que infelizmente es más o menos uniforme por toda Latinoamérica con sus miles de barras y con sus grandes desafíos para transponerlo. Bien. Bueno, yo voy a hablar desde Argentina, que es de donde tengo mayor conocimiento. Como bien dijo Rafael, en Argentina está la red que bien nombré. Hace 3 años atrás era una red muy pequeña, prácticamente eran 3 o 4 personas intentando hablar de destinos turísticos inteligentes. La red junto con el Instituto Ciudades del Futuro que trabajaba sobre lo mismo. Hoy en día, 3 años después, y trabajando mucho en la capacitación de los gestores, se tienen más de 100 destinos intentando. Ninguno obviamente es un DTI hoy en día, pero porque la principal falencia que tenían los destinos y los gestores aquí es que no comprendían qué era ser un destino turístico inteligente y pensaban que sumando un poco de tecnología se convertían y obviamente por ahí no era. Entonces, después de varios trabajos y también varias charlas como esta que tenemos acá, se empieza a explicar al gestor realmente qué es lo que tienen que tener y qué es lo que se tiene que hacer. Pero yo creo que todos los destinos están, por lo menos en Argentina, abiertos a sumarse. Y bueno, la otra barrera con la que nos estamos enfrentando hoy, estamos armando varios esquemas también junto con los directores de la red, es el tema de financiación público-privada para esto. Entonces, bueno, se está armando en un esquema de trabajo en Argentina junto con lo que se llama el Consejo Federal de Inversiones, en donde nosotros junto con la red fuimos los primeros que presentamos proyectos de este tipo. Y todavía estamos en los últimos procesos de, bueno, no sabemos bien lo que es, estamos acostumbrados a financiar, como había nombrado Rafael, los observatorios,
pero un observatorio nos entregaba, ellos mismos nos lo decían, un PDF, un Excel, y con eso teníamos datos y nosotros pagábamos un informe de ese estilo. Y hoy en día es muy difícil entender primero lo que ustedes nos están proponiendo. Entonces, bueno, es trabajar desde el punto de vista público también, que entiendan hacia dónde vamos, pero se está trabajando creo que muy fuerte, por lo menos desde Argentina, y creo que se replica en Latinoamérica sobre este tema, ¿no? Me parecía, muchísimas gracias por vuestras reflexiones, me parecía muy interesante este tema del metaverso que mencionó de alguna forma Leandro en su momento, porque ayer precisamente veía la noticia que publicaba el World Economic Forum sobre Tuvalu, ¿no? La primera nación que se ha declarado una nación en el metaverso, precisamente por el cambio, por el calentamiento global. Sus espacios territoriales han sido invadidos por el océano, y están empezando a migrar todo lo que es su background cultural, las mejores imágenes de lo que alguna vez pudieron ser como un sitio, también a una realidad virtual. Y la sostenibilidad deja, o sea, no ha dejado de ser el punto más importante, pero de la práctica a la, o mejor dicho, de la teoría a la práctica todavía hay una gran brecha, ¿no? En la realidad que enfrentamos día a día. Veía el otro día también una publicación donde mostraban destinos turísticos donde había toneladas de basura tiradas por diferentes sitios, o sitios que podrían estar muy limpios, y decías, si te horrorizas al ver esto, y no te horrorizas, y mostraban la otra imagen, donde tenemos los supermercados con las frutas envasadas en plástico, ya cortadas, el aguacate sellado al vacío, y en realidad son cosas que son un tema de conciencia. ¿Cuánto puede ser el impacto de la conciencia que pueden generarse a través de los datos? Rafael, tú nos has mostrado información valiosísima en torno a lo que se viene analizando en la sostenibilidad. Mencionábamos previamente de que lo que también se presenta ahora como una sugerencia se vuelven regulaciones dentro de poco. ¿Cómo se está tomando en España, sobre todo, o cómo está resultando el impacto de estos análisis en torno a la comunidad turística responsable también de poder generar esta transformación de los destinos? Pues me estabas asustando porque estabas introduciendo el tema del metaverso y nos daría para una sesión muy polémica, porque en estos momentos no tenéis más que coger prensa profesional y ver titulares totalmente contrapuestos, ¿no? De el metaverso está aquí, esto lo va a revolucionar todo, con se está enterrando mucho dinero, no va a servir para nada, ¿no? Entonces, es un momento donde hay que ser muy cuidadoso. Os lo dice alguien que se dedica a innovación, os lo dice alguien que hace ya muchos años dio el primer curso de fotografía esférica para promocionar destinos turísticos, etcétera, con lo cual somos sensibles a las innovaciones, pero a veces hay innovaciones que parece que solamente se están abrazando para salir en la fotografía el primero. Y, sin embargo, te has dejado varios escalones que necesariamente tenías antes que haber subido y colonizado. Entonces, es una de las trampas de la innovación, ¿no? Si realmente estás apostando con coherencia o solamente estás buscando, lo digo con el máximo respeto, la foto y el momento de gloria, pues merecido por todos, ¿eh? Creo que no me preguntabas eso, Cristian, con lo cual obvio la reflexión. Mira, Reflexión válida también, ¿eh? Sí, Porque sí, pero habías introducido metaverso, pero creo que hoy aplicaba más a la promesa que le has hecho a tus audiencias de que reflexionásemos sobre el impacto de la gestión de datos en los destinos turísticos y en sus empresas, ¿no? Nosotros, si tenemos algo muy claro, nosotros solamente trabajamos con gestores de destinos. Ningún ejercicio de generación y explotación de datos tendrá valor si no es transferido a sus empresarios o a su cadena de valor. Con lo cual, de los 3 ejemplos que os he mostrado, en los proyectos que nosotros hacemos, en todos hay obsesión en que sean transferidos a toda la cadena. Y la cadena es, primero, al resto de entidades, gestores, territoriales, etcétera, pero intentar que llegue al último de los empresarios. El caso concreto y específico del contexto actual, ¿no? De sensibilizar. Ya no solamente sensibilidad de la demanda, es que tenemos un mandato como oferta de ser más sostenibles, de poner encima de la mesa una propuesta de experiencia turística más sostenible. Si eso no lo trasladamos a las empresas, no sirve de nada. Entonces, el específico que os he mostrado, el caso de Estudio 2, en España no está funcionando de la siguiente manera.
Nosotros hacemos el ejercicio de los datos, encargado y financiado por un destino, y acto seguido se utiliza esa información de caracterización de iniciativas sostenibles para tener sesiones de trabajo con los empresarios que son los que tienen que estar luciendo en el proceso de decisión de los clientes potenciales. Pero con una premisa y una consigna. Esto no va de postureo, esto no va de salir en la foto como sostenibles y luego cuando el cliente está en tu casa, pues oye, cumples la mitad de las cosas, ¿no? Entonces, esa secuencia la tenemos muy clara. La base es tecnológica, la base es de grande volumen de información, pero al final la secuencia es pura y dura de gobernanza de territorio, que quiere decir generar conocimiento para ser transferido a aquellos que pueden actuar. Y muchas veces quien puede actuar es el pequeño empresario, porque es el que al final es el que provee de la experiencia, ¿no? Cuando Leandro nos decía todos esos puntos de interés donde va a interactuar y va a gamificar, pues no todos son públicos, no todos son de gestión pública, con lo cual lo público y lo privado, de nuevo, quieran o no quieran, se juntan, ¿no? Y entonces, creo que una de las obsesiones tiene que ser, para que impacte, cojo el claim de la charla que planteabas, para que impacte tiene que ser obsesivamente transferido a aquellos que pueden tomar acción. Y cada proyecto va a tener diferentes niveles, igual que Ryan nos explicaba unas pequeñas farmacias o nos explicaba cómo se puede extrapolar al conjunto de un destino, ¿no? Transferencia obsesiva del conocimiento generado, porque se supone que tenía esa vocación que es de ser accionable y de tomar algún tipo de medida, ¿no? Gracias, Rafael. Yo no sé, Ryan, en la realidad de Brasil nos has comentado de que precisamente el flujo turístico a comparación de un destino como, o mejor dicho, de un atractivo como la Torre Eiffel en el destino de Francia, pues es más o menos equivalente a todo lo que recibe Brasil como país. ¿Cómo ves tú en todo caso, porque se sabe mucho, ¿no? Tanto de la protección de la Amazonía como de la erosión en los últimos años también que se ha dado, que han sido los más altos? ¿Cómo ves tú en todo caso esa proyección de desarrollo del turismo brasilero en torno a la sostenibilidad? ¿Se están tomando medidas que puedan precisamente orientar a que a través, por ejemplo, de los datos, podamos generar y crear destinos sostenibles para poder desarrollar un mejor turismo en Brasil, por ejemplo? Muchas gracias, Cristian, por la pregunta y la oportunidad de hablar de un tema que me fascina. Yo diría que sí, felizmente en Brasil tenemos todo el tema de la Amazonia. La Amazonía es una pequeña parte de todo lo que tenemos y en este caso, por ejemplo, podemos hablar del Pantanal o podemos hablar de la Mata Atlántica, que es mucho más sensible que la Amazonia, que la Mata Atlántica ya fue 90% devastada, o sea, solo nos resta 10%, en cambio, la Amazonia todavía no. Pero en este caso nosotros tenemos el cerrado y, en fin, sierras, montañas. Tenemos una diversidad biológica bastante amplia. Y en todos estos casos, en todos los destinos que actualmente se consolidan como destinos de ecoturismo, ya hay una sensibilidad y una importancia no del desarrollo económico, sino del desarrollo sostenible. Y tenemos, sí, excelentes cases como el caso de Fernando de Noronha. Tenemos Bonito en Mato Grosso del Sur, que son ciudades, en el caso de Bonito sobre todo, es una ciudad, un destino, está en un ambiente extremadamente sensible, que es el Pantanal, que tiene una exuberancia y una relevancia increíble. Es un atractivo brasilero a nivel mundial, que está estampado en las revistas y mucha gente ni siquiera sabe que es parte de Brasil y cuando está en Brasil, ¿qué lado se quedará eso? Pero es un destino que tiene su forma de gestión totalmente sostenible. Cada atracción puede recibir al día 15 personas y no entran 16, solo entran 15. No se puede transportar y utilizar vehículos 4x4 con diésel porque impacta el ambiente, afecta la vida de aquellos animales y del ecosistema que está inserido. Entonces, es un modelo de destino que se está cada vez más ampliando. El SEBRAE, que es nuestro sistema de desarrollo de micro y pequeñas empresas, está creando el polo de ecoturismo en Bonito, pero para Brasil, y está involucrando 10 destinos ecoturísticos de Brasil. La Amazonia es uno de ellos. Tenemos el Pantanal como todo, como otro gran destino, pero también Sierra, Jalapão y varios otros destinos brasileños con el objetivo de desarrollar negocios, desarrollar destinos que tengan la sostenibilidad como su punto más fuerte.
y nosotros tenemos el gran gusto de ayudarles en ese proceso trabajando con la parte de datos. Y ahí aprovecho también para hablar un poquito de otro trabajo que tenemos el gran gusto de hacer, que es el Premio Brastoa de Sostenibilidad. La Brastoa es una entidad que congrega a los operadores y este año cumple 10 años de su premio. Tenemos más de 90 iniciativas de sostenibilidad de destinos, de empresas que fueron premiadas a lo largo de los años, pero más de 800 inscripciones. Entonces, todo esto nos demuestra que Brasil en su esencia está preocupado y cada vez más con la sostenibilidad. Y es muy claro que nuestro potencial en cuanto a destino, sobre todo de ecoturismo y cultura, está basada en la sostenibilidad y ese es el único camino que tenemos para desarrollar. Y alrededor de esto, varias iniciativas bastante creativas están siendo hechas y les dejo aquí la referencia de la biofábrica de corales, que es un proyecto que me fascina, en que el turista tiene la experiencia de ayudar a recrear una barrera de corales que ya fue devastada y el turista va a alta mar, puede ayudar a empernar los corales, a crear una barrera y a ponerle en el mar, porque es una zona que se puede incluso caminar. Es increíble y experiencias como esas empiezan a tener bastante relevancia, experiencias como esas ya están con todo full, cuando abren agenda ya luego se cierra porque tienen su capacidad de hacerlo y demuestra también, coordinando un poco con la fala de Rafael, que el turista ya tiene un nuevo posicionamiento. Y no es todos los estudios que tenemos demuestran que el turista brasilero sobre todo está preocupado con sus impactos en sus viajes. Entonces, cuando digo que Brasil, con todo su continente, recibe la misma cantidad de visitantes extranjeros que la Torre Eiffel, no estamos hablando y mensurando el turismo doméstico, que él representa el 90% del turismo brasilero. El turismo internacional es esta pequeña parte que corresponde a una Torre Eiffel. Pero aún así, estamos cada vez más atentos y coordinando y buscando esta tal sostenibilidad y tenemos la gran clareza, y yo digo tenemos porque me siento parte de ese ecosistema, de la relevancia de los datos para monitorear todo este impacto, para precavernos y para antevernos a las acciones. Y los datos son fundamentales para que podamos lograr alcanzar la tal soñada sostenibilidad. Muchas gracias, Rayane, muchas gracias, Rafael. Creo que son dos puntos de vista muy complementarios en el tema, primero, de la responsabilidad en la que recae finalmente la transformación de los destinos, que son los tomadores de decisiones, que son donde tenemos que, sobre todo aquí en Latinoamérica, que en muchos países no existen gestiones muy técnicas, tenemos que seguir martillando a que pueda haber, más allá de una visión solo política, y cortoplacista, pues poder empezar a desarrollar modelos de gobernanza también que puedan generar una sostenibilidad a largo plazo dentro de este proceso transformativo que tanto necesita nuestro planeta. Leandro, mira, yo estoy preguntando sobre experiencias específicas y me gustaría, porque me es todavía muy lejano el conocimiento de Singapur, conocer un poco cómo en el desarrollo de las experiencias que ustedes están planteando, si es que vuestros clientes también les han solicitado poner algunos puntos de data que les ayuden a manejar de mejor manera el desarrollo sostenible de su destino, perdón, y de todo este gran proyecto que nos has mencionado. Sí. Bueno, en parte, primero quiero complementar lo que habíamos empezado a hablar con Rafael del metaverso. Cuando yo lo nombré, justamente lo nombro desde un punto de vista de lo que no tenemos que hacer hoy en día, porque lo que nos pasa en la actualidad es que muchos destinos nos buscan justamente pensando en que se puede construir eso. Y lo primero que les decimos es un futuro que para nosotros hoy en día desde el punto de vista tecnológico es lejano. Que también como decía Rafael, si vos querés eso para la foto, nosotros no somos los que nos vamos a poner a construir eso, porque queremos construir cosas de verdad y no meternos en la ola de todo esto que se está construyendo. Que a largo plazo puede ser algo que exista, sí, pero falta una revolución tecnológica aún que no la tenemos y que menos en Latinoamérica. En Latinoamérica nos falta muchísima infraestructura tecnológica todavía para poder construir algo de ese tipo, entonces nos falta mucho para esto. En cuanto a los destinos y la parte de sostenibilidad,
también todos llegan intentando figurar de que están haciendo algo sostenible sin comprender primero lo que es la sostenibilidad. Y eso es lo que nos pasa desde nuestra experiencia en Argentina. Entonces también es un trabajo muy arduo de capacitación por medio de la red y armando un montón de cosas y a nivel de empresa también. En primero, explicar qué es lo que es sostenible, porque sí, lo escuchan y tratan de hacer algo, pero la primera sostenibilidad que le falta también es la de la gobernanza. Cuando empezamos a trabajar desde el análisis de datos de la gobernanza misma, no tienen nada. Entonces, falta muchísimo trabajo antes de poder trabajar en propuestas sostenibles desde Argentina. Ese es mi punto de vista de lo que vivimos acá. El proyecto de Singapur que mostré es algo totalmente distinto, donde el gobierno de ellos ya tenían una planificación monstruosa desde 1960 y que van llevando a rajatabla todos los puntos que fueron planificando en cada década. Entonces, yo creo que no podemos comparar una gestión asiática con una gestión latinoamericana, porque a nosotros nos faltan muchísimas cosas todavía de base y culturales que hay que cambiar primero para poder construir el resto. Sin ánimo a contradecirte, en realidad no me refería a tanto el tema de poder comparar, definitivamente tenemos mucho tema por desarrollo, sino un poco más sobre qué buenas prácticas podemos llevar de repente, sobre todo en base a la experiencia que tú estás llevando, qué experiencias valiosas de este caso de éxito famoso que nos has presentado podrían ser aplicables también en nuestros destinos en base también a ese background que tiene de repente en un país como Singapur, que como bien dices, tienen décadas trabajando en eso, ¿no? Bueno, a ver, una de las cosas que a mí me sorprendió muchísimo, pero porque yo no conocía sus políticas y demás, es en cuanto al uso del transporte. Y a ver, cuando empezamos a desarrollar el proyecto, ellos nos plantearon un concepto que era, nosotros queremos aumentar la pisada. Y el aumentar la pisada de ellos era que tanto turista como residente pueda recorrer Singapur sin ningún consumo que no sea de transporte público. Eso también de la mano de un sistema de transporte muy, muy desarrollado que tenían. Entonces, donde todo hace hincapié en la sostenibilidad desde el punto de vista sustentable, desde el punto de vista del cuidado del ambiente, eso la verdad a nosotros nos sorprendió mucho y el concepto de nosotros queremos hacer trabajar, moverse al turista sin uso de transporte privado y demás, y donde ellos tienen políticas muy rigurosas en qué día se puede usar el transporte, cuándo, tenés que registrarte. También ya llegamos a un extremo de control total que no sabemos si nuestra cultura occidental lo aceptaría. Pero sacando la parte cultural occidental, tienen un sistema a nivel sustentable que es increíble y que eso a nosotros como latinoamericanos nos sorprende muchísimo, más allá de toda la gestión y planificación que tenían, más culturas como nosotros que estamos acostumbrados a pensar a un corto plazo aférrimo. O sea, no terminamos ni un gobierno que ya estamos pensando otra cosa. Entonces, llegar a ver planificaciones de 50 años que se están llevando a cabo, para mí es imposible acá en Argentina, pero bueno, sucede y está bueno ser sostenibles en eso también, ¿no? Totalmente, creo que la base de sostenibilidad, como bien lo mencionaste, es la gobernanza. Nosotros venimos martillando constantemente en poder generar modelos públicos privados en los destinos donde podemos intervenir, que puedan generar una visión a mediano o largo plazo. No tenemos mayores preguntas por parte de nuestra audiencia. Quiero en todo caso agradecer, Rafael, sé que estás un poco ya tarde entrando a la noche. Muchísimas gracias siempre por tu colaboración con Smart en estas charlas valiosísimas que, como mencionamos al inicio, buscan evangelizar sobre el trabajo de la inteligencia turística. Rayane, muchas gracias también por tu valiosa participación y todo lo que nos has presentado y lo que nos compartiste ahora también sobre Brasil, muy interesante. Leandro, éxitos con este proyecto. Esperemos que podamos replicar algunas experiencias de estas en Latinoamérica, que precisamente se enfocan mucho en el durante de la experiencia turística. Y nada, los invito también a dar su mensaje final a la audiencia. Bueno, pues de nuevo agradecer. Ay, Rayán, por favor, ¿no?
No, Rafael, perdón. Yo Bueno. solo quería agradecerles la oportunidad, la presencia de cada uno de ustedes y ponernos a disposición para charlar, para hablar un poco con más detalles sobre estas posibilidades y los datos, y obviamente invitar a todos a conocer cada vez más sobre todas esas posibilidades y empezar a hacer pequeños ejercicios y aplicarlos, porque de a pocos los datos se van convirtiendo en algo fundamental, necesario y sobre todo viciante. No tengo o conozco a nadie que haya empezado, ha hecho un primer análisis, ha visto unos datos y ha dicho, ay, tengo lo suficiente. No, te das cuenta que necesitas más, más y más. Y esto es extremadamente realizador para nosotros de ver que las personas ya empiezan a utilizar, a sacar valor y a sacar el mejor provecho de estas informaciones. Entonces es más que todo invitarles a conocer, a desvendar, a navegar por estos universos. Y saludar a mis compañeros. Ha sido un gusto estar con ustedes, compartir un poco de estos temas, aprender un poco de lo que hacen y actualizar también un poco de cómo están sucediendo las cosas por los diferentes países, y a la ESMAR por la invitación. Muchísimas gracias. Rafael, adelante. Sí, bueno, pues reitero el agradecimiento. Además, creo que es merecido, Cristian, la capacidad de complementar visiones, ¿no? Con los tres ejemplos que has traído, que hablamos del mismo tema, pero desde visiones tan complementarias, es muy enriquecedor. Yo solamente, y soy muy pesado y lo somos también en España, no estamos inventando la rueda. Estamos diciendo que esto está corriendo mucho, pero no estamos inventando la rueda. Y lo que nosotros estamos exigiendo en estos momentos es trabajar con el máximo rigor, con datos que son relevantes. Y tenemos un reto, y creo que lo han dicho algunos de los compañeros, Ryan, desde una visión más, creo recordar desde una visión más de territorios, es que en muchos casos, Leandro también lo ha comentado, en muchos casos no tenemos capacitación en los gestores de los destinos para aprovechar todo esto. Con lo cual nos encontramos en la tormenta perfecta, que hay un exceso de ofertas, hay un exceso de tecnologías, de metodologías, no todas rigurosas, y sin embargo nos encontramos con que el decisor, el que tiene que contratarlas, implementarlas, pues no siempre es Singapur, Leandro, no siempre tiene esa visión largoplacista de 50 años, y ese es un reto, y ahí también tenemos que acompañar a los destinos, con rigor decirle, oye, pues esta inversión es que va a ser, perdonar, que insista, para la foto no te va a dar recorrido. Y ahí también es donde estamos, en ese concepto, Cristian, que sé que defiendes muy bien, que es el de gobernanza, totalmente alineados, que es el reto. Ya no es tecnológico, no es ni siquiera de datos. Empezamos a estar en un contexto de exceso de datos, y lo que toca es tener capacidad crítica para elegir los que van a tener utilidad, van a tener continuidad. Con lo cual, yo creo que de nuevo es gobernanza. Nosotros lo llamamos, de hecho, gobernanza desde el conocimiento, y es donde nos sentimos cómodos acompañando a los destinos. Un abrazo para todos desde Barcelona y de nuevo gracias. Leandro, adelante. Muchísimas gracias, Rafael, Rayane. Bien, yo primero agradecer la invitación, Cristian. También es un placer estar a la par de ustedes trabajando en esto. Y sí, coincido en la visión de todos, y que lo principal que falta, por lo menos en Latinoamérica y en lo que vemos, son espacios como estos, espacios de capacitación, porque hay que empezar a charlar estos temas para que no sea algo de otro planeta. Y sí, la principal falencia que yo también veo es la de gobernanza, y hay que capacitar a nuestros gestores para poder que tomen las mejores decisiones y saber qué es lo que tienen que hacer. Así que muchas gracias por la invitación. Recapitulando el tema de la gobernanza y el agradecimiento a los ponentes y a cada uno de ustedes presentes en esta charla, solo mencionarles el trabajo que hemos venido haciendo con SMART desde el ámbito de la gobernanza, con el trabajo de Reconfigura Destino, que es una herramienta que ayuda a los destinos turísticos precisamente a fortalecer estos modelos de gobernanza. También comentarles de la certificación de juez, que en este momento se encuentra también en una actualización y que podrá ser de gran utilidad para poder profesar sobre precisamente trabajar de una manera más colaborativa y poder proponernos metas más largoplacistas. Nuevamente agradezco a cada uno de los presentes, y voy a cerrar este evento con un NFT, un video sobre la evolución humana. Seguro que muchos lo han visto, pero que los invitará a muchas reflexiones. Gracias con todos, y que tengan una feliz tarde, feliz mañana a los que todavía estamos de mañana, y feliz noche para Europa y el resto del mundo. Gracias.